Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo una nueva entrevista con Álvaro Bernat. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues nada, la primera pregunta, como siempre hago, es para que se presente un poco el entrevistado y también decirnos qué has estudiado y sobre todo qué te motivó a estudiar Derecho. He estudiado Derecho. Entré en la carrera de Derecho con la intención de ser juez. O sea, yo entré en Derecho porque quería ser juez. Compatibilicé el estudio de la oposición con la carrera durante 3 años, durante los 3 primeros años de la carrera. Por si alguien me escucha, os animo a hacerlo porque se puede. Quiero decir, al final, el delito de homicidio es el mismo en el temario de la oposición que en el temario de la carrera. Entonces, matas dos pájaros de un tiro. Pero bueno, por determinadas circunstancias me fue dejando de gustar la judicatura a la vez que me empezó a gustar más la abogacía y no por la profesión en sí. O sea, me parece que la judicatura es una profesión fantástica, interesantísima, pero creo que casa más con mi personalidad la abogacía. Entonces me dejé lo que es el estudio de la oposición, seguí con la carrera. He terminado ya el primer curso del máster de acceso a la abogacía, estoy terminando el segundo y voy a empezar ya. Me he matriculado ya una tesis doctoral sobre la presunción de inocencia. Entonces, ese es un poco mi recorrido en el ámbito del derecho. Hablando también un poco de los inicios, me gustaría preguntarte cómo fue tu primer contacto con el liberalismo, porque sabemos que nuestro sistema de educación no es bastante liberal y sí que bastante estatista. Así que cuéntanos un poco tu anécdota de cómo empezaste con esas ideas liberales. Pues si te soy sincero, no me acuerdo. O sea, me va a servir esta pregunta para hacer memoria porque, bueno, que fue a través de YouTube lo tengo prácticamente claro y diría que fue seguramente a través de vídeos de Juan Ramón Rayo. No te lo sabría asegurar a ciencia cierta, de la misma forma que te digo que sí que sé, por ejemplo, como anécdota, cómo conocía la figura de Jordan Peterson, que a mí sí que me gusta mucho también, y eso sí que lo tengo claro. No recuerdo cuál fue mi primer contacto exactamente con el liberalismo, pero puestos a teorizar, yo diría que lo más probable es que fuese a través de YouTube y Juan Ramón Rayo. Hace poco te escuché en algunos vídeos decirte que te habías alejado un poco del liberalismo. Y más o menos sí que es el motivo, pero a lo mejor la gente no. ¿Cuál fue realmente el motivo por qué empezaste a alejarte un poco? Si no lo puedes explicar, sería de agradecer. Claro, vamos a ver, todas estas cosas yo hoy en día las digo con pinzas. Tengo 23 años, entonces me estoy formando todavía y lógicamente hay muchos materiales que no he leído, de unas escuelas, de otras, entonces digamos que yo estoy en proceso de construcción todavía. Una vez tenga 70 años u 80, que ya tenga un bagaje más amplio, pues sabré definir de forma más sólida cuáles son mis principios. Entonces, sí que es verdad que hay determinadas cosas que me chirrían en relación con el liberalismo, aun a pesar de que comparto el fondo. Yo soy individualista, yo creo en la libertad, yo creo en la responsabilidad, que muchas veces se nos olvida asociar la libertad con la responsabilidad, pero sí que es verdad que creo que hay un defecto que tiene el liberalismo, o muchos de los liberales actuales, que es confundir el liberalismo con el relativismo. Y me parece que no es lo mismo. Eso, por ejemplo, se dio en la República de Weimar, en Alemania, en los años 20-30. Yo te lo digo porque hice mi trabajo de fin de grado sobre las distintas teorías del delito, qué se ha entendido históricamente que es un delito, y en la República de Weimar, digamos que reinaba el relativismo. Y se decía, por ejemplo, Radbruch decía que al fin y al cabo no hay soluciones correctas o erróneas, sino, bueno, pues hay argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, al final, que cada cual decida lo que quiera porque todo es igual de válido, etcétera, etcétera, un pensamiento muy posmoderno. Después de la teoría del delito neocantiana, que fue la de la República de Weimar, la siguiente que vino, después del todo vale y todas las opiniones son igual de válidas, fue la nazi, fue la irracionalista. Entonces, sí que es cierto que muchas veces uno tiene que dejar claro que la moral no es tan relativa, sino que en muchas ocasiones es absoluta en determinadas cuestiones. Entonces, yo creo que se confunde en el ámbito del liberalismo, o igual es que he dado yo con personas que lo confunden y el liberalismo sí no lo confunde, pero sí que es verdad que yo creo que mucha gente confunde el que todo el mundo tenga derecho a expresar libremente su opinión con que todas las opiniones sean igual de válidas. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Yo creo que entre las opiniones sí que existe una jerarquía en función de cuál sea el grado de capacitación, de formación,
de síntesis, de análisis de la persona que la formule. Muy de acuerdo con tu análisis y te quería preguntar cómo empezaste el proyecto con YouTube, porque me imagino que un canal proyectado al derecho en esos momentos que tú empezaste no se veía mucho. ¿Cuál fue el motivo principal que te arrojó a hacerte el canal? Bueno, realmente yo no empecé el canal dándole este enfoque jurídico. Yo empecé este canal dándole un enfoque más bien político. Lo que pasa es que al final me he dado cuenta de que al final el ámbito en el que yo me siento más cómodo y en el que pienso que más puedo aportar es el derecho. A lo mejor hay gente que no ha estudiado derecho y que se dedica a comentar la actualidad, pero yo que sí que he estudiado derecho me da lástima, por así decirlo, hacer lo mismo que hacen otros pudiendo hacer una cosa distinta. Entonces, digamos que yo, contestando a la primera parte de la pregunta, no empecé con el derecho, empecé con otro tipo de cosas y poco a poco me fui dando cuenta de que lo que me interesaba era el derecho. ¿Y por qué lo empecé? Yo creo que lo empecé por sentir algo que creo que mucha gente siente. De hecho, es la única explicación que existe para que canales como el mío o el de otras tantas personas hayan tenido éxito, que es, tú no puedes tener éxito si no te apoya gente. Quiero decir, si hablas en el vacío, pues al final te lo dejas, pero cuando tú dices algo que a la gente le gusta oír, eso quiere decir que ese mensaje ya estaba inconscientemente en la mente de muchas personas, pero por miedo, por lo que sea, nadie se atrevía a decirlo. Digamos que era una manifestación del inconsciente colectivo del ciudadano medio, el decir todo este tipo de cosas. Entonces, cuando tú ves a alguien que es verdad, está diciendo este chico justamente lo que yo pensaba en un foro interno desde hace mucho tiempo, pero por miedo, porque tal, nunca lo había expresado de esa forma. Entonces fue precisamente por eso por lo que yo me creé el canal. Había cosas que me chirriaban, pensaba que me tenía que oponer por, digamos, un deber moral, y lo hice. De hecho, mi primer vídeo se llamó 2 y 2, no son 5, son 4. Eso, por ejemplo, decía Chesterton que llegaría una época en la que tendríamos que desenvainar la espada para defender que la hierba es verde. Y yo creo que esta época, si no ha llegado ya, estamos cerca. Y digamos que fue para combatir este tipo de cosas por las que yo me creé el canal. Sí que es verdad que hay bastantes opiniones que he escuchado en tus vídeos y así, e incluso hay gente que te pone como un fan o un seguidor o moldeado a Trevijano. ¿Te consideras trevijanista? Este tipo de preguntas son complicadas. Los ismos son complicados porque te encasillan. Eso, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho del retrato de Dorian Gray, que la dice Lord Henry Wotton, el cínico este, dice que definirse es limitarse, y estoy de acuerdo. Yo creo que las definiciones son útiles porque es fácil, digamos, ubicar a las personas. Si yo quiero leer sobre liberalismo y nadie se autodefiniese como liberal, vete tú a saber cómo encuentro yo un libro de liberalismo. Entonces, me es útil para encontrar libros que más o menos estén relacionados con esa materia, pero siempre el autoetiquetarse de una forma le encorseta a uno y a lo mejor le impide decir cosas que sí que piensa, aunque en su foro interno piensa algo distinto. Entonces yo rehuyo un poco de los ismos. ¿Soy trevijanista? Te diría que no. ¿Comparto muchas de las cosas que dice Antonio García Trevijano? Pues sí, pero hay otras en las que no estoy de acuerdo. Entonces, digamos que ese sería más o menos mi posicionamiento. Me quiero dejar un atisbo, por lo menos, de libertad para yo poder pensar por mí mismo y no aceptar de forma crítica, que eso es un problema que vivimos en la actualidad. Cómo la gente acepta de forma crítica y en bloque programas de partidos que estoy de acuerdo desde el principio hasta el final. Eso no sé dónde lo leí, creo que lo leí en El Federalista. Creo que decía Madison que allá donde veas a 10.000 personas que piensen lo mismo en relación con todos los aspectos, ninguno está pensando. Si 10.000 personas piensan lo mismo en todos, que ninguno de esos 10.000 está pensando. Por eso rehuyo yo de esas etiquetas. Entrando ya un poco en el campo del derecho, sí que es verdad que se ha discutido mucho y ahora con la decisión del gobierno y tal, ¿crees que hay separación real de poderes en España o no? No, por supuesto que no. Vamos a ver, para que haya separación de poderes se requiere que la fuente de legitimación de los distintos poderes sea a su vez distinta. Y aquí dejamos de lado el poder judicial. La separación de poderes realmente se tiene que dar entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que son los verdaderos poderes. El poder judicial es el menos poderoso, aun importante, de los tres poderes. La fuente de legitimación no es distinta, es la misma. Tendría que haber unas elecciones para designar o elegir al poder legislativo y otras elecciones para elegir al poder ejecutivo. Y sin embargo esto no sucede. Hay simplemente unas elecciones para elegir al poder legislativo y luego el poder legislativo, sin preguntarnos a nosotros, ya designa al poder ejecutivo. Con Franco, por ejemplo, había unas personas que ejercían el poder legislativo y otras personas que ejercían el poder ejecutivo, por el mero hecho de que
haya distintas personas que ejerzan distintos poderes no quiere decir que estos poderes estén separados, pero es que el colmo es que en España es que son las mismas personas las que desempeñan el poder legislativo y el ejecutivo. ¿Cómo va a haber separación de poderes si Marlaska o Ábalos o Margarita Robles son simultáneamente ministros y diputados? Si es que son los mismos. Una misma persona es poder legislativo y poder ejecutivo. Parece esto la teología cristiana, que Jesucristo es a la vez hombre y Dios. O sea, nos estamos remontando a cuestiones metafísicas que son de todo punto disparatadas. Por ejemplo, hace poco, en la pandemia, fíjate qué disparate, el Congreso aprobó que no había que investigar al gobierno por la gestión del coronavirus. Pero es que te vas a ver el Congreso y el Congreso es el gobierno. O sea, el gobierno aprobó que al gobierno no se le tenía que investigar por la gestión del coronavirus. Entonces, es esto lo que sucede. No hay separación de poderes, claro que no. ¿Y crees que hay algún país que sí que cumpla con ese requisito de Montesquieu, de Locke, de la separación de poderes en origen? Eso es algo que le preguntaban mucho, es cierto, a Antonio García Trevijano. Yo ya te he dicho que por mi edad y por el bagaje que tengo actualmente, no conozco, como conozco el sistema español, otro tipo de sistemas. Es decir, no conozco con profundidad ni el sistema inglés ni el sistema americano. Aunque sí que es cierto que se ponen como ejemplos, tanto el sistema inglés como el sistema americano, de sistemas que se acercan más a esa separación de poderes, porque sí que, digamos, hay una separación a la hora de elegir al Poder Legislativo y a la hora de elegir al Poder Ejecutivo. Ahora bien, no te sé contestar a ciencia cierta porque es algo que desconozco, porque no conozco a la perfección cuál es el sistema americano, aun a pesar de que lo estoy estudiando. Igual si me preguntas en un par de meses te contesto. No sé si lo tienes estudiado o mirado. ¿Tú cuál dirías que es el mejor sistema o el sistema ideal que tú crees que tendríamos que tener, refiriéndome al sistema político? Bueno, yo creo que aquí entra en juego un poco, creo que lo decía Churchill. Vamos a ver cuál es el menos malo. Yo creo que decía Churchill que la democracia es, como decía, el peor de los sistemas sin tener en cuenta a todos los demás, o algo así. Lo decía de una forma muy, muy, muy buena. Entonces, yo efectivamente pienso que aun a pesar de que la democracia pueda tener fallos, porque los tiene, creo que es el menos malo de los sistemas, sobre todo si atendemos a la experiencia histórica. Uno puede tener la tentación de decir, bueno, esto al final tendría que ser gobernado por una persona de forma despótica, hacer lo que piensa que se tiene que hacer y ya está. Pero bueno, claro, a lo mejor tú estás de acuerdo con eso si la persona despótica es de tu cuerda, pero si fuese de la contraria, ¿qué dirías? Porque, bueno, igual no dirías nada porque te mata al segundo día. Entonces, yo pienso que la menos mala quizás de las formas para gestionar de forma colectiva una nación, yo creo que es la democracia, efectivamente. Lo que pasa es que tiene que haber democracia. Lo que no puede suceder es que se nos venda como algo que no es el sistema actual para posteriormente criticarlo. Es decir, actualmente se critica la democracia que tenemos en España cuando en España no hay democracia. Entonces, es del todo absurdo. Yo le ponía a Rubén Gisbert un ejemplo cuando hablaba con el tío Blanco Hetero. Bueno, evidentemente no se lo dirigía a él ya lo sabe, a la gente que nos estaba escuchando. Imagínate, por ejemplo, que yo ahora te apoderase a ti, Sergio, para que tú me comprases un coche. Te digo, Sergio, yo no tengo tiempo, entonces te apodero para que me compres un coche. Toma 10.000 euros. Tú vas a comprarme un coche y se te ocurre que con esos 10.000 euros, no sé, igual compensa más comprar acciones del Santander. Y me lo dices por teléfono. Me dices, oye Álvaro, con esos 10.000 euros no te voy a comprar un coche, te voy a comprar acciones del Santander. Imagínate que yo no tuviese ninguna posibilidad para que eso que tú pretendes hacer no se pudiese hacer. Y tú terminases comprando las acciones y yo me las tuviese que comer con patatas. Lógicamente nadie en su sano juicio diría que aquí el poder lo tengo yo. La gente diría que el poder lo tienes tú. Pues lo mismo pasa en el ámbito político español. Nosotros le damos el voto a alguien para que haga algo que nosotros hemos visto en su programa, luego si alguien decide hacer exactamente lo contrario y nosotros no tenemos ningún mecanismo para impedírselo. Entonces, ¿quién tiene el poder? Lógicamente, él, no nosotros. Precisamente por eso vivimos una partidocracia o en un estado de partidos y no en una democracia. Entonces, criticar algo que no es lo que hay no tiene ningún tipo de sentido. Muy buena respuesta. Y para la gente que a lo mejor no sepa o cuando le preguntan a amigos suyos sobre la Ley Integral de Violencia de Género, porque normalmente, bueno, más o menos nosotros sí que sabemos que es anticonstitucional, pero quiero que tú me lo argumentes un poco para la gente que a lo mejor no tiene respuesta o así, porque he visto incluso, no voy a decir nombres, pero en clases mías, profesores de Derecho
justificar que no sean anticonstitucionales. Así que me gustaría tu respuesta. Una cosa es anticonstitucional si va en contra de algo que está recogido en la Constitución. Y en la Constitución tenemos un artículo, que es el 14, que nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por causa alguna, entre otras, el sexo. Es decir, en principio, el sexo no es una causa que pudiera dar lugar a una discriminación legal entre hombres y mujeres. Vale. Esto es lo que dice la Constitución. A partir de aquí se reformó el Código Penal y se dijo lo siguiente. Se dijo que un mismo acto, en función de si lo cometiese el hombre o si lo cometiese la mujer, daría lugar a penas distintas. Luego, por razón del sexo, tú estás discriminando. Vamos, es que no tiene tu tía. En función de si eres hombre o si eres mujer, una misma acción se tipifica de forma legal de una forma u otra y merece una pena u otra. Hay quien dice, bueno, realmente hay quien dice que espérate, te lo enfoco de otra forma, que yo creo que va a quedar más claro. Partimos de esta idea. Luego, otra idea que es esencial tenerla en cuenta en el ámbito del derecho penal es la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. El derecho penal de acto, digamos que castiga a la gente por lo que la gente hace o deja de hacer. Y el derecho penal de autor castiga a la gente por lo que la gente es. Entonces, tú cuando, por el mero hecho de que alguien es hombre o alguien es mujer, entiendes que sin entrar a valorar las circunstancias del caso concreto merece una pena u otra, te estás acercando al derecho penal de autor. Estás diciendo, el hombre, por el mero hecho de ser hombre, merece una pena, mientras que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, merece otra. Y te digo lo de las circunstancias del caso concreto porque incluso lo que pasa es que yo le digo esto a una feminista que a lo mejor defiende la ley de violencia de género y se tira de los pelos. Yo le podría decir, vale, el hombre es superior físicamente a la mujer, entonces podemos entender que es más reprochable que el hombre le pegue a la mujer que la mujer le pegue al hombre. Bueno, ese sí que sería un argumento. De la misma forma que merece un reproche penal mayor el que un hombre le pega a un niño que a otro hombre, o el que un hombre le pega a un discapacitado que le pega a otro hombre. Pero claro, estamos equiparando a las mujeres o con niños pequeños o con discapacitados. Yo prefiero no hacer eso, no sé ellas. Y luego otro punto que es interesante tener en cuenta es el siguiente. Se parte de la presunción juris et de jure, que se dice en derecho, es decir, una presunción no susceptible de prueba en contrario, de que toda la violencia que el hombre proyecta sobre la mujer la está ejerciendo porque esa persona es mujer y no por otra causa distinta, lo cual es falso. Por ejemplo, imaginemos que una mujer, una barbaridad, es que pasan barbaridades en el derecho penal. Imaginemos, por ejemplo, que una mujer está abusando sexualmente de su hijo y el hombre entra a la casa y ve a la mujer hacer eso y de la rabia le mete un puñetazo a la mujer. El hombre evidentemente no estaría agrediendo a la mujer por el hecho de ser mujer, sino por lo que ha hecho a su hijo. O imaginemos, por ejemplo, que yo voy a atracar un banco y resulta que el cajero, en vez de ser un hombre, es una mujer y yo le disparo. Lógicamente yo no he disparado a esa persona por el mero hecho de ser mujer, la he disparado porque es la cajera y yo quiero atracar un banco. Entonces, digamos que más allá de la inconstitucionalidad de la norma, que va en contra del artículo 14, hay una serie de incongruencias que se concatenan entre sí y es que no tienen límite. Brillante respuesta. Y creo que también cuando tocamos ciertos tipos o ciertos canales tocan el liberalismo, se toca mucho la economía, sobre todo creo que es el campo que más se toca, y también en la política, pero creo que dejamos de banda el derecho, que creo que es una cosa de los más importantes y de lo que tendríamos que saber más para poder defender cualquier tipo de ideología, no solo la liberal. Y la pregunta es, ¿por qué crees que el derecho es importante y si crees que, por así decirlo, está menospreciado o olvidado, por así decirlo, entre los jóvenes? Empiezo por el final. El derecho está desprestigiado por culpa de los juristas. Yo eso es algo que cada vez tengo más claro, porque los juristas se han metido en una nube de la que no quieren bajar y no se dan cuenta de que el derecho no se aplica solamente a los magistrados del Tribunal Constitucional y los catedráticos de filosofía del derecho, sino a todos los ciudadanos. Entonces, al final, si la finalidad del derecho es regular la convivencia social, el derecho tendría que estar hecho para que la persona de a pie lo entendiese. Si la persona de a pie no entiende nada, entonces el derecho no está cumpliendo su función. Ponía el otro día este ejemplo. Imagínate que yo monto una empresa y le digo a mis empleados, estas son las órdenes que tenéis que acatar, y si no, os despido a todos y os las cuelgo en esta pared, pero las órdenes están escritas en arameo o en chino. Claro, eso sería ridículo. Se tirarían de los pelos de la cabeza, dirían, infórmame, dime, explícame estas órdenes. Pues lo mismo sucede con el derecho y lo vemos como normal. Tenemos normas tan importantes como la ley de expropiación forzosa que no entiende ni su madre y lo vemos como normal. Me están expropiando la casa y no sé ni qué está pasando, pero es normal, porque es que el derecho es técnico. No, perdona, tendría que estar hecho para el ciudadano normal.
Y hay un ejemplo que yo lo pongo, aparte me gusta ponerlo porque toca un poco los cojones, así hablando en plata. De hecho, yo no soy creyente, pero me gusta ponerlo por eso. Porque creo que la Biblia capta a la perfección cuál es la finalidad del derecho. Por ejemplo, Adán y Eva en el jardín del Edén son solamente 2 personas. Entonces, cuando son pocas personas las que pone la tierra, Dios da simplemente una orden, que es no comas del fruto del árbol prohibido. Una orden y ya está, y que es perfectamente entendible. A medida que la sociedad se va haciendo más compleja, es verdad que una orden no basta, hay que crear más. Entonces Dios ya pasa a los 10 mandamientos, pero mandamientos que son, de nuevo, fácilmente inteligibles. No matarás, no robarás, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa es la esencia del derecho. A medida en que el derecho se va haciendo más complejo, tiene que aumentar, eso es lógico, pero siempre conservando esta idea en mente, que es que el derecho tiene que ser comprendido por su destinatario. Aquí, porque ya me lo han dicho más de una vez, y tienen razón, así que matizo, hay que diferenciar que el derecho tiene distintas ramas. Está el derecho penal, administrativo, mercantil, laboral, internacional, privado, público, en fin, muchas ramas. Entonces, yo creo que es cierto que hay ramas del derecho que no tienen por qué adecuarse al ciudadano medio, porque yo accedo a esa rama de forma voluntaria. Por ejemplo, si yo decidiese ahora invertir en bolsa, pues hay una normativa que regula el mercado de valores. Entonces, libertad, responsabilidad. Yo quiero hacer esto, pues yo me esfuerzo para comprender la normativa. Y es un tema complejo que no tienen por qué simplificarlo para tontos. Pero hay otras ramas del derecho que se aplican al ciudadano por el mero hecho de serlo, como por ejemplo el civil o el penal, que nos aplican a todos. Entonces, ese derecho que está destinado a todas las personas para regular su convivencia tendría que ser entendido por todos. Entonces, precisamente porque nos hemos alejado de esto, el derecho no interesa a la gente. Es algo muy curioso. Tú verás en un aeropuerto bestsellers de historia, de economía, de psicología. No hay ni un solo bestseller, nunca he visto uno de derecho. ¿Por qué? Pues porque estamos obsesionados con la técnica, la académica, etcétera, y no nos hace ni caso nadie por nuestra culpa. Entonces, por eso a la gente no le interesa el derecho y me he extendido tanto que no me acuerdo de la otra parte de la pregunta, que por qué es importante el derecho, ¿verdad? ¿Que por qué es importante el derecho? Bueno, tú me dirás, ¿por qué hemos estado confinados 3 meses y no podíamos salir a la calle? ¿Por qué? Pues porque lo dice el derecho. ¿Por qué podemos circular a 120 y no a 240? Pues porque lo dice el derecho. ¿Por qué si no nos parece bien un contrato que hemos celebrado con una parte porque la otra incumple podemos revocarlo? Pues porque lo dice el derecho. De hecho, desde el ámbito del derecho se habla de la ubicuidad del derecho. De eso habla Manuel Atienza, por ejemplo, que es un profesor de mi universidad, un catedrático. El derecho está presente en nuestras vidas, hagamos lo que hagamos, desde que nacemos hasta que nos morimos y todo durante el trayecto intermedio. Y regula nuestras vidas. Entonces creo que no está de más conocerlo. Me gusta mucho la respuesta y para ir acabando la entrevista me gustaría pues decir que nos recomiendas 3 libros, que sean de derecho, historia, economía, etc. Esa pregunta la hago yo. La hago yo también. Vamos a ver, voy a coger aquí. Este libro, seguro. El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Este libro a mí me marcó, me parece un libro tremendo. Y luego, ahora estoy notando yo lo difícil que es contestar a estas preguntas cuando se las hacen a uno. Otro libro que te voy a recomendar, yo creo que es la mejor novela que he leído, es Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Y luego, hay otros libros que están muy bien. Si tuviese que hablar de novelas, te recomendaría también... Chico, te voy a decir más de 3, te voy a decir libros que me gusten y ya está. Hay otro libro de Dostoyevsky que me gusta mucho, que es Crimen y Castigo. Me gustan más Los hermanos Karamazov, pero Crimen y Castigo está muy bien. Luego también hay un libro que está muy bien, que es Siddhartha, de Hermann Hesse. Te hablo de libros así más a menos. Otro libro que está muy bien es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Otro libro que está muy bueno, por supuesto, Don Quijote, es un libro que yo creo que encima siendo españoles tendríamos que leer todos. Otro libro que me impactó mucho fue Una princesa en Berlín, que está ambientado en la época de la Alemania de Weimar y se narra cómo asciende Hitler y qué es lo que va pasando. Otro libro que me he leído ahora y que está muy bien es Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, está muy bien. Y te he recomendado Tomás, de Stefan Zweig. Cualquier persona que le guste un lector dinámico, o sea, un escritor dinámico, le recomendaría a Stefan Zweig porque tiene biografías históricas que están muy bien, pero tiene también novelas. Y una novela suya que me gusta mucho es Novela de ajedrez, que es una forma de cómo resistir a la tiranía que está muy bien. Así que nada, así algunos que se me vienen a la mente. Hay más, lógicamente, pero esos están muy bien. Pues muchas gracias, Álvaro, por concederme esta entrevista.
Recuerdo que tendréis sus redes sociales en la descripción por si queréis echarle un vistazo y también su canal. Y nada, Álvaro, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Sergio.